mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 23 de noviembre del año 2021. Voy a comentar con usted algo que me ha causado primero risa. Me reí muy a gusto leyendo esta larguísima e innecesaria entrevista que un reportero o un empleado del Prisa, de la organización de medios que es dueña del País y de otras publicaciones, el señor Javier Lafuente, esta larguísima entrevista que no vale la pena, pero para reírse, pues sí vale la pena, ¿verdad? A la anticientífica Sheinbaum. Muy bien. No voy a comentar eso de que si pagó ella, que no pagó, que no, nosotros nunca pagaríamos esto, y ya saben, ¿no? Esas cosas. Entonces, eso es totalmente anecdótico. Pero hay varias cosas que sí vale la pena comentar para reírnos un poco y también para hacer algún comentario serio respecto al contenido de esta entrevista. Lo primero que debe decirse es que al margen de si pagaron o no pagaron, si se las fiaron o no se las fiaron, es evidente que esto forma parte ya de un ejercicio que yo diría fútil, inútil, para tratar de hacer candidata a alguien que no reúne las condiciones mínimas para hacerlo. Ni es simpática, ni tiene presencia, su físico no le da, y además es una persona con cero dignidad personal frente al quehacer político. Pero bueno, si hay personas que piensan que esta mujer puede ser candidata y luego presidenta de la República, bueno, yo respeto su punto de vista. Pero vamos, ahí va. Esta entrevista empieza de una manera que dice uno, este señor Lafuente, pues si bien fue algo así como, a ver, tú vas y entrevistas a la jefa de gobierno, oiga, pero yo no quiero porque va a ser propaganda esto, usted va y se jode, le dijeron. Muy bien. Entonces, para vengarse el señor Lafuente, inicia así la entrevista. Porque luego viene un balazo allá largo de 59 años, etcétera, etcétera. Muy bien. Y luego dice algo que debería ponernos en guardia. Dice el título o subtítulo, a sus 59 años apuesta por continuar la transformación de México iniciada con López Obrador, a quien admira. Ahora, ¿no se dará cuenta esta mujer, con toda la ciencia que ha adquirido, doctora en ingeniería y licenciada en física, y la mentira que te eché? ¿No se ha dado cuenta el desastre que ha provocado esta gobernación y todavía ella se compromete a seguir esa destrucción? Bueno, pues, o sea, lo menos que puede decir la gente, pero ¿cómo es posible? Lo correcto sería, y estoy dispuesta a corregir el desastre político y económico que ha causado este gobierno. Pero bueno, eso es pedir peras al horno. Muy bien. Empieza así. El día que se anunció el fin de la guerra de Vietnam en abril de 1975, una niña mexicana de 12 años se sintió orgullosa. Ella había contribuido al final de ese conflicto que tenía en vilo a medio mundo con su protesta en la escuela unos meses atrás. Su activismo había tenido el efecto deseado. Y dice uno, a ver, ¿cómo es posible que alguien en su sano juicio empiece una entrevista que es pretendidamente elogiosa con esta ridiculización que hace el señor Lafuente? Esto es para reírse. Una mocosa a los 12 años, un mitin de protesta y que eso contribuyó al fin de la guerra en Vietnam. Por favor, señores. Dice uno, respeto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la anticientífica Sheinbaum. O ella dijo y el señor ahí le acomodó. Muy bien.
Pero ¿qué es lo que quiero comentar en relación con esto? Ahorita veremos lo de la entrevista. Una de las cosas que le faltó agregar a la anticientífica es lo siguiente. Efectivamente, cuando, pues no voy a decir que termina, pero cuando se resuelve la primera etapa de ese conflicto, que ya tenía 20 y tantos años, desde 1954, cuando los franceses sufren una derrota aplastante en la base militar de Dien Bien Phu, la fuerza encabezada por el general Nguyen von Giap. Los norteamericanos entraron al quite, primero de una manera encubierta, luego abierta con pocos soldados, hasta llegar a tener prácticamente 500,000 de soldados en Vietnam. El 75, efectivamente en abril, toman las fuerzas del Viet Cong, llegan a Saigón y la historia cambió. Muy bien. Lo que no dice la científica Sheinbaum, pero lo sabe, es que el proceso de unificación de los dos Vietnams, de la República Democrática de Vietnam y la República de Vietnam, el sur, esta última, y el norte, la primera, pues el objetivo era la unificación de la patria y construir el socialismo. Muy bien, unifican la patria, se crea la República de Vietnam, nada más, y empiezan a construir el socialismo. 10 años después, en 1985, ante la tragedia evidente, ante el desastre económico que había producidose con esa intentona de construir esa baratija del socialismo ya para esa fecha, los llevó a los dirigentes, a la dirigencia del Partido de los Trabajadores de Vietnam, a reconsiderar la estrategia que habían adoptado 10 años antes. Reconocieron que aquello no era viable y ¿sabe usted qué hicieron? Voltearon a China y dijeron: Chin, ese gato que tiene Deng Xiaoping si caza ratones, no me importa de qué color o de qué color lo pinten, pero yo quiero un gato de esos. Y se dedicaron a partir de 1985 a construir una economía de mercado abierta, con el control férreo político, igual que en China, de todas las fuerzas políticas en el Vietnam, en República de Vietnam. Se integran a la Organización Mundial de Comercio, construyen en en Hanoi, la sucursal o lo que sea de un World Trade Center. ¿Y saben usted quién inauguró ese World Trade Center en Hanoi? El presidente George Bush hijo. Debería la anticientífica decir: y yo contribuí con aquel mitin de protesta que se acabara la guerra y empezaron a construir el socialismo, pero pues resultó un fracaso. Se dieron cuenta de que el socialismo y esas paparruchadas de nada sirven y son una tragedia, y se dedicaron a construir una economía de mercado. Y eso me falta comentar con el presidente para decirle que necesitamos construir una economía de mercado. Pero eso no lo dice la anticientífica. ¿Por qué no lo dice? Porque es muy indigna, es muy cobarde y quiere darle por el lado absolutamente en todo al bulto. Esa es la verdad de lo que sucedió con ese Vietnam cuya guerra contribuyó y fue decisivo el papel que jugó ese mitin de protesta de una niña que cumplía o que tenía 12 años. Dice uno, ¿no le dará vergüenza a la anticientífica hacer estas afirmaciones o desmentir al señor Javier Lafuente? No. Bueno, pero al mismo tiempo se conoce, los que tenemos una suscripción a The Economist y conocemos de esta publicación anual que habla de lo que podría suceder el próximo año. Esta vez el título es The World Ahead, el mundo enfrente, el mundo que sigue, vamos a ponerlo así. Esta publicación, que es anual, es una especie de libro en este formato,
invitan a personalidades políticas o a alguna personalidad política de algún país del mundo a expresar en una de las planas, a letra chiquita, es una letra chiquita, algunos puntos de vista. Y lo que hizo la señora anticientífica Sheinbaum fue un mini informe, que si las vacunas, que tanto es esto, que tanto lo otro, una oportunidad desperdiciada. La pandemia fue una oportunidad para cumplir la promesa, que nadie fuese dejado atrás. Y si ahorita revisa los números de los que nos falta vacunar, se va usted para atrás. El 40% de la población no ha tenido la doble vacunación. Muy bien. Esa es esta tomada de pelo de esta entrevista. Pero vayamos a una cosa importante de esta entrevista. ¿Por qué un grupo como Prisa, que le ha tundido duro y macizo a López, al bulto, su forma de gobernar, de repente le conceden además la portada y fotos interiores, etcétera, a la que presumen ellos es su delfín o su delfina para ser candidata a la presidencia de la República el 2024? La razón es muy simple. Grupo Prisa está embarcado, en un conflicto de alcances considerables por la propiedad de un grupo radiofónico que es Radiópolis. El 50% de las acciones lo tienen Grupo Prisa, ellos, y el otro 50% hay un pleito, que si Alemán, que si Televisa, que si Cabal Peniche, total que han estado en pleito creo que de hace más de 2 años. Ellos recurren entonces, incluso se acaban de entrevistar altos dirigentes o directivos de Prisa con el presidente, pues para plantearle, oiga señor, pues esto no avanza. Entonces yo creo que deben haber planteado en Madrid, esto es una conversación hipotética, oigan señores, pues tenemos problemas en México con esas acciones que tenemos ahí en Radiópolis y nosotros atacando al presidente y su gobernanza. ¿Por qué no le bajamos un poco de volumen al radio y vamos a establecer una relación con el presidente? Y vamos a suplicarle que resuelva este conflicto porque las autoridades judiciales están vendidas a un grupo de sinvergüenzas y nosotros queremos seguir invirtiendo en México, en medios. Y es que los media son muy importantes. Y entonces aparece esta entrevista. Yo no dudo que no hayan pagado un 5, pero ¿qué es lo que hace Prisa? Regala esto, entre comillas, para tener acceso al presidente y ver la posibilidad de que le resuelva el conflicto. Igualito como le hacen en México las empresas mediáticas. O sea, que no venga Prisa aquí a dar clases de moral republicana, porque esta entrevista es la mejor prueba de su indecencia y de utilizar su fuerza como medio para obtener apoyo del gobernante en turno. Esa es la verdad que hay detrás de esta porquería de entrevista. Ahora, ¿qué pasa con la anticientífica Sheinbaum? Es una de las 3 corcholatas, pero ya el inefable e impresentable Mario Delgado ya incluyó otra corcholata, al tabasqueño que se trajeron del Edén, y ya son 4 corcholatas. Mi opinión personal es que ese es el plan de López, del bulto. Sabe perfectamente con su colmillo que la anticientífica no ganaría ni la elección de la sociedad de padres de familia de la escuela de sus hijos. En esas condiciones, pues, está cantada la situación y le dan la entrevista y sale por acá, pero no va a llevar a algo positivo. Pero hay ingenuos que todavía piensan que ella es la buena. En fin, terminado esto de la entrevista, vayamos a los temas serios y aquí lo espero mañana miércoles para tratarlos. Muchas gracias por su presencia.